¿Cómo está, doctor Martín de Acevedo, abogado y especialista en Derecho Electoral? ¿Cómo está usted? Ricardo, amigos de Radio Nacional y de la entrevista, tengan ustedes muy buenos días. Paréntesis, Ricardo, para bendecir a tu hijita por su cumpleaños. Muchas gracias. Porque si el frente interno de cada uno de nosotros no está sólido, nos puede pasar lo que a los congresistas, que súbitamente se enferman. Sí, pues varios se enfermaron, ¿no? Sobre todo de Fuerza Popular. Tal cual. Se enfermaron de un momento a otro. Es que pareciera que hubo una suerte de alianza. Si bien esta norma tenía un nombre que era hasta hace poco anti-Antauro, anti-Fujimori, hasta antes que falleciera el expresidente, finalmente no prosperó esta norma y por el contrario hay quienes señalan de que permite pues que condenados, sentenciados que no siempre logran su rehabilitación puedan ser candidatos presidenciales. Así es. Ricardo, bromas aparte y el sentido del humor aparte, esto es un tema serio, bastante, ¿no? Y cada vez da mucha pena y preocupación a la vez que el Congreso actúe de esa manera, siendo una de las principales entidades públicas del Estado peruano, sino uno el primer poder, el segundo poder del Estado peruano, y con la autonomía que tiene mal interpretada, está actuando en estos últimos años y en estos últimos 2 años sobre todo, bastante, por decirlo menos, muy poco en forma seria, en materia electoral, por ejemplo, ¿no? Yo venía diciendo y contando hasta que me perdí en el camino. Resulta que en efecto son 140 modificaciones a la legislación electoral que van a ser aplicadas en el 2026. 140, ¿en esta última legislatura, doctor de Acevedo? No, estamos hablando de los últimos 2 años. Estamos hablando desde más o menos abril del año pasado, y de octubre ya empezaron una voluntad política, por decir de forma técnica, sistemática, en cambiar el sistema electoral, en tratar de reformarlo y ajustar las cosas a su medida, para ver si de los 130, caramba, seguramente los 130 quieren ser reelectos, quieren volver, quieren tener méritos, quieren de alguna forma acomodarse en todas estas flexibilizaciones que ha habido a la legislación electoral. Bueno, es como dicen algunos analistas, una hemorragia de normas, ¿no? Sí, de modificaciones que se han aprobado a la ley electoral. Pero doctor, esta norma en especial, doctor Martín de Acevedo, este proyecto que no alcanzó los votos en la tarde del viernes último, que establece que sentenciados por terrorismo, que no es un delito cualquiera, es terrorismo, narcotráfico, rebelión, sedición y motín, no puedan participar en las elecciones sino hasta después de 10 años de su rehabilitación. Eso no prosperó. Sí, además el énfasis, entiendo, Ricardo, y en la noticia y en tu y en plantearlas o planteárnosla, está vinculado a que son delitos considerados de lesa humanidad, es decir, atacan de frente al ser humano en sus derechos fundamentales, como la vida, la salud, el trabajo, ¿no? Entonces, obviamente estas personas no tenían que tener un pase, lo venían teniendo en la medida en que el sistema mismo se ha ido acoplando para que puedan permitirse, primero, que aquellos que estaban con alguna acusación, con alguna imputación, todavía no estaban sentenciados, en fin, ha ido pasando el tiempo, pero la cosa, del 2014, el asunto del 2014 a la fecha, o sea, 10 años, se ha ido agravando, de modo que entran, cumplen su sentencia, salen, están en términos concretos rehabilitados, cuando la idea de la norma era que estas personas no son pasibles de la rehabilitación por haber actuado de esa manera y consecuentemente no merecen tener el poder que tiene una persona electa por el voto popular, bien sea en el poder legislativo, valga la redundancia, o en el poder ejecutivo. No merecen tener esa cantidad de poder de transformar las cosas de una madrugada para otra, como lo hicieron entre jueves y de viernes para sábado, por ejemplo, los parlamentarios que tenemos en ejercicio. Sí, ¿no? en varias normas, en varios aspectos. Porque serían estos señores los que estarían haciendo eso en un próximo Congreso o en un próximo Poder Ejecutivo. ¿Cuál cree usted que es la estrategia? Y le pregunto esto no solo como experto municipal, sino que también como experto en elecciones. Usted es un hombre que tiene tanta experiencia. ¿Cuál sería el motivo por el cual finalmente ni izquierdistas, o sea, las bancadas que se denominan de izquierda, ni el fujimorismo decidieron darle trámite a esta norma, a este proyecto? Yo tengo una teoría que la vengo cultivando y procesando y estudiando cada vez más en cada proceso electoral, ¿no? Cada 4 años en las elecciones subnacionales o municipales y regionales, y cada 5 años en las elecciones nacionales. ¿Qué pasa? Cada vez hay más sentenciados
por diversos delitos entre los militantes de los partidos, pero sobre todo entre los dirigentes y cabezas de los partidos. Para que la gente lo entienda, hay cada vez más políticos con anticuchos. Exactamente, cada vez hay más políticos con problemas con la justicia. Está bien, ha habido otro tanto, y ciertamente hay que llamar la atención ahí y mejorar ello. Ha habido una judicialización de la política y una politización de la justicia. Ciertamente, el sistema también, quizás abrumado por ello, quizás por lleno también de ineptos, ha actuado mal, ¿no? Exagerando, por ejemplo, en detenciones preventivas o preliminares. Pero ese es un tema aparte, porque al final de cuentas tenemos personas procesadas durante un largo proceso y sentenciadas por delito de lesa humanidad, por terrorismo, en todos los partidos. O sea, probablemente eso los encuentres en la extrema izquierda, y luego en la extrema derecha se encuentras casos de corrupción, habiendo sido funcionarios públicos. Entonces, en el camino, como dice el axioma en la ciencia, los extremos se juntan, ciertamente, ¿no? Aquí en política y en el Perú específicamente, también. ¿Por qué? Porque tanto los partidos de la extrema derecha como los partidos de la extrema izquierda, los que subsisten de la década de los 80 y que los conocíamos, pero que ahora se han vuelto unos membretes que llegan casi a una cincuentena de partidos políticos, que es lo que vamos a tener en el próximo proceso electoral, tienen liderado, y cuando no, casi cada uno en un membrete metido ahí como líder político, habiendo sido sentenciado por delitos de lesa humanidad como terrorismo, como matanza a policías o a militares, como delitos de corrupción vinculados con el caso Odebrecht o vinculados con otros casos cuando han estado en el ejercicio del poder, directa o indirectamente, es decir, en el poder ejecutivo o en el poder legislativo. Entonces, son tocados ellos mismos, y sus líderes desde detrás de bambalinas dicen a estos 130 señores congresistas, dictan a estos 130 señores congresistas, con algunas honradas excepciones: oiga, esa norma pues no la puede sacar, porque si no el líder no va a poder postular, ni siquiera las primarias de nuestro partido, porque va a estar impedido según la nueva legislación electoral. Pero en lugar, a ver, el Congreso que ha hecho es flexibilizar las normas para, como usted lo dice, darle más facilidades a los candidatos, en lugar de ponerle candados, ¿no? Que lo que quisiéramos nosotros es que, al contrario, se ponga un tamiz y saber quiénes, o sea, que sean los mejores hombres, los más probos, los más decentes, quienes justamente lideran la política. Pero yo estoy recordando una publicación de hace una semana del diario El Comercio, y dice que podremos llegar a tener 500.000 de candidatos en los próximos comicios. Esto es, Presidencia, Congreso y Parlamento andino bordearían las 10.000 candidaturas, y en subnacionales, municipios y regiones, podremos alcanzar los 500.000 y aumentar si se inscriben más partidos. Sí, es correcto. Es correcto. Una vorágine. Es correcto, pero en la primera parte de tu pregunta no quiero dejar pasar por alto lo siguiente. La flexibilización ha venido en los 3 niveles de los partidos políticos. Como partido político propiamente dicho, por ejemplo, ya cualquiera puede hacer un partido político, y se ha visto, estamos con 42 inscritos, 41 inscritos y unos 25 en carrera. Eso por un lado. Como dirigentes nacionales de los partidos políticos, tienen las facilidades de comenzar a manejar el partido político, por ejemplo, ¿no? Una flexibilización de última hora, de la madrugada. De 10% que podías tener de invitados han pasado a 30%. Es decir, los dirigentes, la alta dirigencia, el Comité Ejecutivo Nacional, el presidente del partido, el secretario general, va a poder invitar directamente a dedo hasta el 30%, y ya no solamente para ir como regidores o consejeros regionales, por ejemplo, en las elecciones regionales y municipales, sino también para ir como alcaldes o gobernadores, candidatos a alcaldes o gobernadores. Luego vas bajando y vienen ya los candidatos. En la franja de candidatos se ha flexibilizado, por ejemplo, si tú mientes en tu hoja de vida, cosa que recurrentemente pasaba o sucedía, ya no vas a ser excluido del proceso electoral, sino que vas a pagar una multa. Eso está sujeto a una reglamentación que haga el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, hay otra llamada de atención, ¿no? Otra especie de asterisco. 140 modificaciones en 18 normas, pero todavía falta la reglamentación del Jurado Nacional de Elecciones, que debe ser y debe darse hasta antes del 25 de abril del próximo año, porque ya al empezar el año exactamente, como ellos mismos lo han puesto para cerrar el camino a sus competidores, entonces ya no pueden normar, en teoría.
pero yo, como siempre le he dicho a todos tus colegas en los diferentes medios que me he presentado, vas a ver duro contra sencillo que el sistema va a seguir normando. El Congreso por un lado y el propio Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de que en teoría ya el partido ha empezado un año antes. ¿Por qué? Porque hay primarias, hay internas, hay diferentes etapas y estadios que se tienen que ir cumpliendo, y se supone pues que ya cada uno de los 50 equipos, supongamos, como partidos políticos, y haciendo una analogía, están ya con sus jugadores listos para entrar a la cancha. Y obviamente a esas alturas no vas a cambiar y no deberías cambiar en puridad las normas electorales, sino ya entrar a la cancha. Y en la segunda parte de tu reflexión, que trataba sobre... además de esta flexibilización, el 500.000 de candidatos que vamos a tener, doctor. La cantidad. En todo tipo de elecciones que tenemos en 2026. La cantidad directamente proporcional a dos temas. Primero, a la cantidad de partidos políticos que vamos a tener, casi una cincuentena, como lo advirtió nuevecito nomás el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y por otro lado, a que en efecto no han desaparecido, y me parece muy bien porque no lo han logrado hacer, los movimientos regionales, que era el último resquicio de regionalización que nos queda en el país, si en efecto algún día o alguna vez hubo voluntad política de descentralizar, regionalizar y desconcentrar el poder en nuestro país. Era el último resquicio, y van a ser pues más o menos unos 130 y tantos, 140, digamos, ya redondeando. A eso le multiplicas por la cantidad de puestos que se ofertan en las elecciones. En el Parlamento 130 más 60. En el Poder Ejecutivo una plancha presidencial con 3, multiplicado por la cantidad de partidos. Y en las municipales hay 1.874 distritos, por un lado, y hay 26 regiones, por otro lado. Cada uno con sus candidatos. En verdad vas a tener ese mare magnum de gente postulando y tratando de encontrar una solución económica a su vida diaria y cotidiana, porque lo que luego consiguen allá adentro, como remuneraciones, como contraprestación, como dietas, como sueldos, amén de otras cosas irregulares que no quiero yo de frente y de plano imputar, van pues a solucionarse la vida. De modo que ves miles de personas que, como dice el comercio, tratando de solucionar su vida. Es decir, no va gente con la vida resuelta, porque la gente con la vida resuelta más bien no se quiere meter en problemas para que luego no sea auscultado de pies a cabezas y trapeen con él y con su nombre y su apellido el piso, como decía Barrantes sabiamente en 1980, cuando uno de joven, me acuerdo en la universidad cuando nos visitó, decía: ¿tú quieres entrar en política? Ustedes jóvenes quieren entrar en política. Estén preparados a que con su nombre vayan a trapear el piso. Y no se equivocaba, porque así cada vez, y él decía, no ahora, probablemente, que hay más o menos una categoría y una clase política dirigente empeñosa como ustedes y que se prepara desde la universidad, sino para más adelante, ya, dentro de 40 años. Así hablaba Barrantes con proyección, dentro de los pocos, digamos, dicho sea de paso, un homenaje a los pocos políticos que eran profesionales de la política, pero que se preparaban para ser políticos desde la universidad. Perfecto. Muchísimas gracias por todas estas reflexiones, doctor Martín de Acevedo, abogado especialista en Derecho Electoral, y por supuesto volveremos a seguir invitándolo, porque usted nos ha dicho, no teníamos la cifra exacta de modificaciones que se han hecho a la legislación electoral, que son más de 100, ¿verdad? 140 en más o menos 13 normas y otras 5 normas que están en camino porque han quedado ahí con dictamen previo y han regresado a la comisión, claro. Pero seguramente lo van a sacar en ese mesecito que van a tener de marzo del próximo año, antes de las elecciones, perdón, antes de entrar a abril del próximo año, claro, que es un año ya antes del proceso electoral del 2026. Claro, porque ahora tiene que convocarse las elecciones un año antes, en abril va a ser del próximo 2025. Correcto, el sistema electoral necesitaba 240 días, lo ampliaron a 270 y ahora es a un año para tratar de evitar de que ahí la figura esta, ¿no? O sea, te inscribas en los partidos políticos y no puedas renunciar sino hasta junio del próximo año, cuando ya no te puedes ir a ningún partido político porque los dos procesos ya están en camino. Así es, muchísimas gracias, muy amable. 8:17, vamos hacia Pueblo.